Y en cine se llamaría Toma 2. Y vamos a esperar de que la toma 2 sea mejor que la uno en lo que hace a la posibilidad de escuchar al vicepresidente mundial de Maccabi, esta organización la más grande del pueblo judío en lo que hace a lo deportivo, social y cultural. Y comenzábamos a dialogar y él nos decía de la felicidad de tantos argentinos en el mundo, en la admiración por cómo esta selección ha logrado el Mundial de Qatar, liderada por Leo Messi y todos sus compañeros. Vamos a saludarlo, vamos a entrar en Hanukkah, vamos a entrar en todos los temas con el querido amigo, el rabino Carlos Tapiero. Volvemos, Carlos. Acá estamos, acá estamos. Hablemos de Hanukkah. Hablemos de Hanukkah sin olvidar el triunfo de la Argentina, como dijiste, que ha dado tanta felicidad a tantos y entre los que te encuentras. Y hablemos de Hanukkah, pero hablemos también del valor del deporte, porque esta felicidad de Hanukkah, sí, que dijiste, y de la Argentina, tiene el vínculo con el deporte. Maccabi Mundial tiene que ver con educación, tiene que ver con cultura y tiene que ver con deporte y con el espíritu de los macabeos. Entonces arranquemos de ahí. ¿Cuál es ese espíritu, mi querido rabino? Mira, la verdad es que el deporte es uno de los más grandes aglutinadores de la humanidad. Lo acabamos de ver. La Macabía es el evento más grande del pueblo judío aquí en Israel. Los Panamericanos, que serán en Argentina en un año exactamente. Los European Maccabi Games en Europa. Estos son los eventos más grandes del pueblo judío en esos continentes. Esto habla de una fuerza fenomenal que bien usada, y esto es lo que esperamos hacer, el movimiento macabeo, puede abrir oportunidades para acercar a judíos que están completamente afuera de todo, para vincular sus intereses personales que pasan por el deporte y por esto de reunirse socialmente con contenidos que son propios de nuestro movimiento. Nosotros proponemos al pueblo judío trabajar en los dos ideales, continuidad judía y sionismo, cada uno entendido en cada comunidad de manera diferente. Esto también es importante. Tratamos de no ser paternalistas y respetar las idiosincrasias de cada una de nuestras comunidades en el mundo. Y son tantas, bendito sea Dios. Estamos en 70 países, más de 400 centros comunitarios. Así que en estos días que son de Hanukkah y llamándonos la Unión Mundial Maccabi, el nombre Maccabi fue electo, entre otros tantos, muchos nombres, a Koach, a Gibor, Shimshon, Bar Kokhba, Kfir, Lapid y los hebraicas del mundo. O sea, el nombre Maccabi fue electo por su significado, en un ratito hablamos de esto, pero nos sentimos de alguna forma herederos del mensaje de los macabeos. Quiero tomarme de un aspecto, el deporte como medio para y no como fin en sí mismo. Digo, en un mundo donde a veces el deporte parecería que es el fin, no, no. El espíritu de Maccabi, el espíritu de los macabeos, el espíritu de nuestro pueblo, es entender de que es un medio para muchas otras cosas. Y entonces hablando de Hanukkah y hablando de educación y hablando de la gesta de los macabeos, me gustaría que pudieras reflexionar sobre esto. ¿Cuál es ese mensaje que los macabeos nos han dejado, por lo cual ha marcado de tal manera a nuestro pueblo que incluso, como contaste, cuando se tuvo que definir el nombre de esta organización, se definió por Maccabi? Mira, los macabeos fueron sin lugar a dudas un ejemplo último del liderazgo. ¿Okay? Yo había escrito en su momento un mensaje sobre esto de forma muy detallada. Voy a tratar de recordar algunos puntos centrales. Por un lado, tuvieron un mensaje claro para el pueblo. ¿De qué querían hacer? Querían salvar al pueblo judío de la amenaza de vida que Antíoco Epifanes, Antíoco el IV, había puesto sobre el pueblo judío, de acabar espiritualmente con él, prohibiendo el Shabbat, prohibiendo todo vínculo de... me están interrumpiendo, acá el trabajo no para. Prohibiendo aquello que hacía del pueblo judío el pueblo que somos. ¿Okay? Este era un desafío tremendo, entonces había que crear un mensaje claro para todos. Tuvieron un mensaje claro: Mi Hashem Elai, Matiteo con Benyo Hanan. ¿Quién está con Dios? Que venga conmigo. Puso
a toda su familia en todo esto, sus 5 hijos, ¿ok? Shimon, Yohanan, Yehudá, Jonatán y Elazar se suman a esto. Yehudá se transforma en el gran capitán que dirige esto. O sea, hay primero un mensaje, un llamado claro, un involucramiento para todos, se le pide a todos ser parte. La gente entiende el mensaje, se vuelve parte. Se inicia entonces un proceso de sumar y sumar. Esto tiene que ver, son claras pautas de liderazgo. El mensaje es propagado de una forma adecuada. O sea, el mensaje, los que lo lideran son ejemplos del mensaje. ¿Okay? Porque eso también es otro tema fundamental cuando se habla de liderazgo, ¿okay? Y es algo que caracteriza tan fuertemente a Tzahal, a nuestro ejército aquí en Israel. Es decir, es el capitán, es el oficial que va primero, ¿okay? Él muestra el camino. Síganme, no arréglense, ¿ok? Hay una cantidad fenomenal de características que hacen al mejor liderazgo que los macabeos aplican y que por lo tanto logran una victoria que es impensable, absolutamente impensable. Es que Guatemala le gane la guerra a Estados Unidos, hoy, ¿ok? Una guerra donde realmente un pequeño pueblo se enfrenta al más grande imperio de la época, al imperio seleucida, al imperio griego-sirio, y le gana. Y logra la liberación pagando un precio tremebundo, ¿ok? Pues se trata de una lucha desigual, ¿ok? Los 5 hijos de Matitiau, Cohen, Ben Yohanan, del padre de los macabeos, Matitiau, Cohen, Ben Yohanan, es un acrónimo, de ahí sale la palabra Maccabi, el padre de los macabeos, ¿ok? El precio que él paga es tremendo. En 30 años, todos sus hijos murieron liberando a Israel. La liberación es total, está bien, es completa, ¿ok? Los macabeos se levantaron en defensa de nuestro derecho, un derecho que hemos exigido siempre, a poder desarrollarnos libremente como pueblo, a mantener nuestra forma de vida basada en los principios extraídos de nuestras fuentes. Pero se pagó un precio tremendo. Es decir, esto es liderazgo verdadero, un liderazgo que tiene precios, ¿okay? Cuando Churchill llama a toda Gran Bretaña a luchar contra los nazis, ¿okay? Él dice, esto va a ser terrible. ¿Okay? Pero tenemos que hacer esto, ¿okay? Sangre, sudor y lágrimas, ¿okay? Pero esto tenemos que hacerlo para liberar al mundo de la peor amenaza que haya tenido una vez. Esto deviene de verdad del mensaje de los macabeos. Ustedes están escuchando al rabino Carlos Tapiero y están escuchando que está hablando de Hanukkah. Ven, Hanukkah no tiene que ver con el pasado hace más de 2000 años. Tiene que ver con el hoy, tiene que ver con ese mensaje de liderazgo, con ese mensaje de, bueno, valores y del sacrificio que hay que hacer por esos valores. Carlos, se habla mucho en Hanukkah de, bueno, el milagro. Y entonces el relato para los niños, yo siempre lo digo así, es que un cantero de aceite que tenía y podía durar un día, duró 8 días. Está muy bien. Ahora, yo creo que hay algunos milagros incluso mucho más importantes en esta festividad de Hanukkah y me gustaría que pudieras ahondar sobre eso. Nuestros sabios tuvieron una relación complicada con Hanukkah, ¿ok? Para cada una de las festividades del pueblo judío hay un tratado completo del Talmud. Para Hanukkah no lo hay. Hay una paginita sola, Shabbat 21b, que habla del tema. No obstante esto, después si quieres un día hablamos de eso, de por qué fue así, pero es menos importante realmente. Pero no obstante esto, vieron en la victoria militar, ¿okay? Ellos vieron un milagro per se, es decir, esto aparece en nuestras plegarias durante estos días en Sidur y también la incluimos, esto se dice en la Milá, también se dice en Birkat Hamazon. Permíteme, lo voy a leer. Porque esto dice, hablan de Hanukkah como un milagro, el milagro militar, dicen. Pero tú, por tu gran misericordia, te erigiste junto a ellos en su momento de aflicción, libraste sus luchas, defendiste sus derechos y vengaste el mal que se les había infligido. Entregaste a poderosos en manos de débiles, a numerosos en manos de pocos, a impuros en manos de puros, a malvados en manos de justos y a lascivos en manos de los que se dedican a tu Torah. Hay que entender que los sabios cuando dicen esto, el pueblo judío está viviendo la peor represión posible post la destrucción del segundo templo, bajo una persecución romana brutal, y de todas formas hablan de un milagro militar. ¿Okay? Ellos dicen, lo hizo Dios,
por un lado le dice, muchachos, no se vuelvan a levantar contra los rabanos porque después de Bar Kokhba nos fue tan mal, no hagamos esto de nuevo, fue un milagro, pero hubo un milagro militar, hubo acá una victoria última. Entonces yo diría que el primer milagro definitivamente es el milagro de la luz, ¿ok? Efectivamente entran al Beit HaMikdash, encuentran una vasija de aceite que está con el sello del sumo sacerdote, que no había sido violada. La orden es tener siempre una luz encendida en el Beit HaMikdash para reiniciarlo, Hanukat Habayit, ¿ok? Aparece así en el libro de Hashmonaim. Lo natural, ¿ok? Hubiera sido esperarse un poco, porque era una vasija que alcanzaba para un día para la menorá. Pero ellos dijeron, limpiaron el Beit HaMikdash, tiraron todo lo que había sido profanado y encendieron la menorá en forma inmediata. ¿Ok? Yehuda Maccabí, ¿ok? El 25 de Kislev del 167 antes de la era común, o sea, hace 2200 y pico de años, sale, ¿ok? Y libera al pueblo judío y reinicia el Beit HaMikdash. Esa luz, ese aceite duró 8 días, que era el tiempo que tomaba hacer aceite tan bueno como ese, para volver a alimentar la menorá. Y ahí está el milagro de la luz. El milagro militar lo acabamos de describir, ¿ok? Es también el milagro del pequeño Estado de Israel ganando la guerra de los 6 días, ganando la guerra de la liberación, por ejemplo. Hay un tercer milagro que es el milagro de la identidad judía, que uno a veces lo soslaya. Y esto es muy importante. Alejandro Magno ingresó a la tierra de Israel en 332 antes de la era común. Sí le dio autonomía al pueblo judío, pero ingresó el helenismo. El helenismo se comió todas las culturas dominadas, desaparecieron. Porque es tan atractivo el just do it de Nike, ¿ok? Hacer lo que quieras, pasarla bien, es un tema, el hedonismo como ideal. Y el pueblo judío logra mantener su fe y su cultura, que se basa en seguir principios de deber y no de placer, ¿ok? Bajo la visión y la cosmovisión que tiene el judaísmo con su Torah y sus fuentes, continuar entonces con una tradición que puede sobrevivirle al hedonismo. Esto es un milagro, es el milagro de la identidad judía. Estamos hablando de un periodo de casi 200 años hasta la revuelta macabea. Entonces, es un milagro, porque todo el resto de los pueblos sí sucumbieron a la avanzada hedonista, a la avanzada helénica. Pero hay un cuarto milagro, que yo soy un atrevido, ¿está bien? Porque en realidad esto no aparece en las fuentes, pero creo que hay un cuarto milagro. Y hay que pensar en esto. Hanukat HaMizbeach. Había que reinaugurar el templo, lo dijimos. Lo normal era esperarse 7 días, no reinaugurar en forma inmediata el templo, limpiarlo completamente, tirar todos los ídolos, en fin, dejarlo, ok, lo tenemos limpio y bonito, esperamos 7 días que se produzca el nuevo aceite, ok. En ese octavo enciendo el aceite que tengo y ahora tengo nuevo aceite para nutrir a la menorá. Entonces me aseguro que no inicio y después se me apaga la menorá, porque estaría mal. Está bien, pero el pueblo judío dijo, no, Dios acaba de hacernos un milagro tan fenomenal, ¿ahora nos va a abandonar? O sea, ahora va a ser el momento que no va a mantener su luz. Acabamos de ganar una guerra imposible, impensable. ¿Nos vamos a quedar sin esto? Y entonces es el milagro de la fe. El pueblo judío tuvo la fe que la luz continuaría, entonces Dios hace el milagro de la luz. ¿Okay? Es este juego, que es el mismo juego de la guerra también y la coparticipación entre Dios y el pueblo judío. El pueblo judío salió a la lucha y Dios lo abrazó y dijo, vamos, arriba. ¿Okay? Escuchar al rabino Carlos Tapiero es poder abrir un libro y, bueno, poder disfrutar de su contenido. Querido rabino, el abrazo enorme, el deseo de Hag Urim Sameach, que nuevamente y permanentemente nuestro pueblo siga en esos valores que usted ha compartido y donde, como ven, él es vicepresidente de una organización que tiene, entre otras cosas, el deporte como uno de sus ejes, pero el deporte es el medio para todo lo que él nos ha compartido, para la identidad de nuestro pueblo, recrearla, vivirla y disfrutarla con pasión. Hanukkah Sameach y hasta la próxima, querido Carlos. Hag Urim Sameach, un gustazo, y que esta luz de Hanukkah, ¿okay? Que es la del milagro, sea también la nuestra, ¿okay? Que seamos capaces de nosotros mismos propagar la luz de Hanukkah. Un abrazo fuerte, Miki, y lo mejor siempre. Gracias, Miguel.
Hablando de liderazgo, el rabino Tapiero, un líder de nuestro pueblo que permanentemente está llevando luz ahí donde quiera que se encuentre.